Jamás vas a poder arreglar eso. El dueño de la fábrica soltó una carcajada señalándola con el dedo frente a toda la planta. Los operarios rieron. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. La prensa número 7 llevaba semanas muerta. 3 técnicos externos habían intentado revivirla. 3 habían fracasado. Y ahora una mujer con las manos cubiertas de grasa industrial estaba arrodillada frente al panel de engranajes, mientras el hombre más poderoso de la fábrica la convertía en espectáculo. Pero lo que nadie sabía era que Elena Montes conocía esa máquina mejor que cualquier ingeniero con título. Y lo que estaba a punto de pasar cambiaría todo. La planta entera olía a aceite quemado y metal caliente. El ruido habitual de las prensas industriales, ese latido mecánico constante que marcaba el ritmo de cada jornada, se había reducido a un zumbido irregular y enfermo desde que la número 7 dejó de funcionar. La producción había caído. Los clientes presionaban. Los contratos temblaban. Y Gustavo Ferrer, dueño de Ferrer Metalúrgica, buscaba culpables en lugar de soluciones. Elena tenía los antebrazos hundidos entre los engranajes de la máquina muerta. Sentía el metal frío contra la piel. Sus ojos estaban cerrados. No necesitaba ver. Necesitaba escuchar. Necesitaba sentir. ¿Ven esto? Gustavo se dirigió a los operarios que se habían congregado alrededor formando un semicírculo. Señalaba a Elena con el dedo índice extendido, como quien señala algo absurdo en un escaparate. La señorita cree que puede hacer lo que 3 ingenieros certificados no pudieron. Con esas manitas. ¿No es encantador? Risas. Aplausos burlones. Alguien silbó desde el fondo del grupo. «Oye, nena». Gustavo se inclinó hacia ella con esa sonrisa amplia que reservaba para cuando quería recordarle a todos quién mandaba. «Te propongo algo delante de todos estos caballeros. Si logras que esta chatarra funcione antes de que termine el turno, te pago el triple de tu sueldo este mes. Aquí mismo. Frente a testigos. ¿Qué me dices?» Las risas se intensificaron. Alguien golpeó una superficie metálica con la palma como aplaudiendo un chiste brillante. Otro sacó el teléfono. El ambiente se sentía como un circo, cuya función principal era la humillación. «¿Y si no puede?», preguntó Ramiro Escalante, el jefe de planta, cruzándose de brazos con una expresión que mezclaba superioridad técnica y diversión. Ramiro era el tipo de hombre que siempre encontraba la manera de posicionarse del lado del poder, sin importar dónde estuviera la razón. «Si no puede», Gustavo se enderezó y se ajustó la corbata con gesto teatral. «Queda demostrado lo que todos aquí sabemos desde el primer día, que hay trabajos que simplemente no son para ciertas personas, que hay lugares donde ciertas personas simplemente no encajan». El silencio que siguió fue diferente al anterior, más espeso, más incómodo, más real. La risa se había transformado en algo que ya no era gracioso y varios lo sabían, pero nadie se atrevía a señalarlo, porque en esa planta la jerarquía pesaba más que la conciencia. Osvaldo Juárez, el encargado de la sección de tornos, decidió sumarse. Era un hombre corpulento que compensaba sus inseguridades técnicas con una agresividad verbal constante, especialmente contra cualquiera que percibiera como más débil. «Apúrate, nena», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Que tengo una máquina que necesita limpieza cuando termines de jugar a la ingeniera. Deja los fierros para los que saben y agarra el trapo». Nuevas risas, más dispersas pero igual de hirientes. Nicolás Heredia, un operario joven que siempre buscaba la aprobación del grupo haciendo lo que el grupo hacía, sacó su teléfono con una sonrisa. «Hay que documentar esto para la posteridad. El día que una mujer intentó arreglar las 7. Y entonces una voz cortó el ruido. «Señor Ferrer», Tomás Herrera habló con firmeza desde el borde del semicírculo. «La muchacha sabe lo que hace. La he visto trabajar durante meses. Tiene buen ojo para las máquinas. Mejor que el de muchos que llevan aquí años». Tomás era el operario más veterano de la planta. Llevaba décadas ahí, desde que don Fermín Ferrer, el padre de Gustavo, fundó la fábrica con sus propias manos y un préstamo que tardó 20 años en pagar. Tomás conocía cada máquina como conocía su propia respiración. Sus manos tenían más cicatrices que dedos completos, y cada marca contaba una historia de aprendizaje pagada con dolor y constancia. El silencio se afiló como una cuchilla. Gustavo giró hacia él con una expresión que combinaba fastidio y advertencia clara. «¿Desde cuándo tú das opiniones técnicas sin que nadie te las pida, Herrera?
¿Ahora resulta que eres asesor de la dirección? Desde que llevo aquí más tiempo que usted, señor. Desde antes de que usted supiera diferenciar un engranaje de un cojinete. La planta entera contuvo el aliento. Ramiro dio un paso hacia Tomás con la mandíbula apretada y el dedo en alto, la vena del cuello hinchada. Cuidado con lo que dices, viejo. Tu antigüedad no te convierte en intocable. Un comentario más así, y mañana mismo estás buscando dónde jubilarte. ¿Quedó claro? Tomás no retrocedió. Sostuvo la mirada de Ramiro con la tranquilidad de quien ha sobrevivido a amenazas peores durante décadas. Pero no insistió. Solo miró hacia Elena, que seguía concentrada en la máquina como si aquella escena ocurriera en otro universo, y le hizo un gesto casi imperceptible. Sigue. No pares por ellos. Bueno, Gustavo aplaudió con fuerza para retomar el control. Se acabó el debate. El show va a empezar. Alguien traiga café y botanas. Esto va a ser entretenido. Se recargó contra una columna de metal y cruzó los brazos, esperando el fracaso como quien espera el último acto de una comedia. Elena escuchó cada palabra, cada risa, cada silbido, cada silencio cobarde de los que sabían que aquello estaba mal, y no dijeron nada. Sintió el calor de la humillación subiéndole por el cuello hasta las orejas. Las manos le temblaron un instante, pero no respondió, porque sabía algo que nadie en esa planta sabía. Sabía exactamente qué tenía la prensa número 7, y sabía exactamente cómo arreglarla. Lo sabía porque esa máquina era idéntica, modelo por modelo, serie por serie, a la que su abuelo Ernesto Montes había operado durante 40 años en una fábrica textil del sur del país. La misma marca, la misma generación, las mismas entrañas de acero, cobre y hierro fundido que ella había aprendido a desarmar y rearmar sentada en las rodillas de su abuelo, mucho antes de aprender a leer. El cuaderno estaba en su mochila. Siempre estaba ahí, gastado hasta lo irreconocible, con las esquinas dobladas por el uso y manchas de grasa en cada página, manchas viejas de las manos de Ernesto y manchas nuevas de las manos de Elena, mezclándose como capas geológicas de 2 generaciones de conocimiento manual. 142 páginas escritas a mano con lápiz y a veces con bolígrafo. Diagramas de máquinas industriales dibujados con una precisión que habría impresionado a cualquier ingeniero. Anotaciones sobre fallas comunes. Soluciones que ningún manual incluía, porque venían de la experiencia pura y directa, de miles de horas de escuchar máquinas hablar en su idioma secreto. Elena lo llevaba como un amuleto, como una brújula, como la voz de un hombre que ya no estaba, pero que seguía enseñándole cada vez que abría una página. Nadie en la fábrica lo había visto jamás. Nadie sabía que existía. Elena lo sacaba solamente cuando estaba sola, en su departamento, de noche, con la puerta cerrada. Lo estudiaba como otros estudian textos religiosos, con devoción, con paciencia, con la certeza de que cada página contenía algo que podía salvarla. Había memorizado las primeras 50 páginas. Podía recitar de memoria los diagramas de los modelos más comunes. Pero siempre lo llevaba consigo, porque el cuaderno no era solo información, era compañía. Era la presencia de su abuelo en un mundo donde casi nadie la veía. Elena había llegado a Ferrer Metalúrgica hacía unos meses. Gustavo la contrató a regañadientes, presionado por una normativa de diversidad laboral para el sector industrial. La ubicó en el puesto más bajo disponible, asistente de mantenimiento. En la práctica, limpiar máquinas, barrer virutas, recoger trapos empapados de aceite, ser invisible, al menos que sirva para algo útil, dijo Gustavo el día de la firma, sin mirarla a los ojos. Desde su primer día, Elena llegaba antes del amanecer y se iba cuando la planta estaba vacía. No se quejaba, no pedía, no buscaba conversación, solo observaba. Cada máquina, cada sonido, cada vibración. Registraba mentalmente patrones de funcionamiento, ritmos normales, variaciones que nadie más percibía. Para casi todos, Elena era parte del paisaje, la chica del trapo, un cuerpo que se movía entre las máquinas sin hacer ruido. Osvaldo era el más abiertamente hostil. Cada vez que la veía cerca de un equipo con algo más que un trapo en las manos, soltaba algún comentario. «Cuidado, nena, que eso muerde. ¿Te perdiste? La escoba está por allá. Si rompes algo, te descuentan 3 meses». Nadie lo detenía. Nadie decía nada.
Pero había dos excepciones en esa planta gris. Tomás fue el primero. Un día, semanas después de que Elena empezara, la encontró agachada junto a la prensa número 3. Tenía la oreja pegada al metal, los ojos cerrados, completamente inmóvil, como alguien que reza en un templo de acero. «¿Qué haces?», preguntó con curiosidad. «Escucho». «¿Escuchas qué?». «Un desbalance en el segundo cilindro. Suena diferente cuando gira hacia la izquierda. Un roce sutil. Algo suelto por dentro, tocando la pared con cada revolución». Tomás arqueó las cejas. Se agachó. Pegó su propia oreja al metal. El sonido era tan sutil, tan enterrado bajo el ruido general, que cualquier otro lo habría descartado. Pero estaba ahí, apenas perceptible. Un fantasma sonoro que anunciaba una falla futura. Un técnico confirmó el problema 2 días después, cuando ya era audible para todos. Desde ese momento, Tomás la trató diferente, con respeto profesional limpio. Le explicaba cosas cuando nadie veía. Le señalaba detalles que los manuales no mencionaban. Le contaba las personalidades de las máquinas, cuáles eran temperamentales, cuáles nobles, cuáles rencorosas si las descuidabas. «¿Dónde aprendiste a escuchar máquinas?», le preguntó un día. «Mi abuelo», dijo Elena. 2 palabras. Un universo. Tomás no insistió. Los hombres que trabajan con las manos toda su vida reconocen el peso de ciertas respuestas cortas. La segunda excepción fue Lucía Estrada, encargada de almacén y la única otra mujer en la planta. Lucía era incapaz de no ser amable. Le guardaba café. Le explicaba las rutinas burocráticas. La saludaba cada mañana con el mismo «buenos días, colega» que le daba a cualquier operario. «¿Por qué te aguantas todo esto?», le preguntó una tarde, después de ver cómo un operario derramó grasa en el piso a propósito frente a ella. «Porque sé para qué estoy aquí», Elena respondió sin levantar la vista. «Y no es para esto». Lucía la miró sin entender del todo, pero algo brillaba en los ojos de Elena que no admitía dudas. Un recuerdo. Elena tenía quizás 5 o 6 años. La fábrica donde trabajaba su abuelo Ernesto era grande, ruidosa, llena de máquinas que para una niña eran monstruos amigables. Su abuelo la sentaba en sus rodillas frente al panel de una prensa industrial. «Cierra los ojos», le decía con esa voz grave y paciente que Elena recordaba como si la estuviera escuchando ahora. «¿Qué escuchas?» «Ruido», decía la niña. «No, escucha mejor, más despacio, sin prisa». Y la niña cerraba los ojos más fuerte, como si eso ayudara. Y de pronto, dentro del ruido, empezaba a distinguir ritmos, patrones, una melodía mecánica compleja pero predecible. «Suena como un corazón», exclamó una vez. «Exacto», Ernesto sonrió. «Cada máquina tiene un corazón. Cuando el corazón está sano, suena regular. Cuando algo está mal, el ritmo cambia. Aprende a escuchar el ritmo y sabrás cuándo una máquina está enferma antes de que nadie más lo note». Esa fue la primera lección, la base de todo. Las lecciones continuaron durante años. Cada vez que Elena visitaba a su abuelo, él le enseñaba algo nuevo. Le mostraba los engranajes. Le explicaba los sistemas de lubricación. Le hacía dibujar diagramas y luego los corregía con su lápiz gastado. Le enseñó a fabricar herramientas con restos de metal. Le contó la historia de cada máquina que había reparado. «¿Y por qué escribes todo en el cuaderno, abuelo?», le preguntó Elena una vez, viéndolo anotar a las 11 de la noche en la mesa de la cocina, después de un turno agotador. Ernesto la miró. Tenía los ojos cansados pero lúcidos, las manos cubiertas de callosidades permanentes. «Porque algún día yo no voy a estar. Y lo que sé no debería morirse conmigo. Si lo escribo, alguien lo va a encontrar. Alguien lo va a necesitar. Y ese día va a ser como si yo estuviera ahí». Elena tenía 11 años cuando él dijo eso. No lo olvidó nunca. Ernesto murió poco después de jubilarse. 40 años de servicio, sin reconocimiento, sin ceremonia, sin placa. Un día dejó de ir a la fábrica y al mes siguiente su corazón decidió que también había terminado su turno. Le dejó a Elena 2 cosas, el cuaderno y la llave de compensación angular que había fabricado a mano para un modelo específico de prensa industrial. Elena guardó ambas como reliquias sagradas. Años después, cuando decidió entrar al mundo industrial, estudió cada página del cuaderno como otros estudian la Biblia o el Corán.
Se convirtió en su formación privada, su universidad secreta, su diploma invisible y la llave. La llave la reconstruyó ella misma con las mismas medidas, los mismos ángulos, el mismo acero, siguiendo los planos del cuaderno con precisión milimétrica. La guardaba envuelta en un trapo limpio dentro de su caja de herramientas personal. Elena tenía 8 años cuando su abuelo le enseñó a usar una llave inglesa. No una llave de juguete, una llave real, pesada, de acero cromado que le hacía doler la muñeca. «Si no puedes sostenerla», le dijo Ernesto, «es porque tus manos todavía no son lo suficientemente fuertes. Pero van a serlo. Practica». Y Elena practicó. Cada fin de semana que visitaba a su abuelo, practicaba. Apretaba tornillos, aflojaba tuercas. Sentía el momento exacto en que el metal cedía bajo la presión justa. Ni mucho ni poco. El punto perfecto. «¿Cómo sé cuándo es suficiente?», preguntó una vez. «Cuando sientas que el metal te dice basta. Cada material tiene un límite. Si lo pasas, lo rompes. Si te quedas corto, se afloja. El secreto es encontrar el punto exacto donde el metal y tú están de acuerdo». Esa lección le había servido para mucho más que para apretar tornillos. Le había servido para la vida entera. Encontrar el punto exacto. Ni demasiado ni insuficiente. El equilibrio que sostiene las cosas. A los 10 años, Elena podía identificar 5 tipos diferentes de fallas mecánicas solo por el sonido. A los 12, sabía leer planos industriales. A los 14, podía explicar el funcionamiento completo de una prensa hidráulica con los ojos cerrados. Su madre no entendía del todo esa fascinación. ¿No prefieres hacer cosas normales? ¿Ir al cine? ¿Salir con amigas? Esto es normal para mí, mamá. Esto es lo que me gusta. Su madre suspiraba, pero nunca le prohibió nada, porque veía cómo brillaban los ojos de Elena cuando hablaba de engranajes y calibraciones. El mismo brillo que había visto durante décadas en los ojos de su propio padre. Ernesto había sembrado algo en su nieta que ninguna escuela habría podido plantar. Un amor por el oficio que venía de lo más profundo. Y cuando Ernesto murió, Elena sintió que una parte del mundo se había quedado sin sonido. Las máquinas seguían funcionando en todas partes, pero faltaba la voz que le explicaba lo que decían. Hasta que abrió el cuaderno, y ahí estaba, la voz de su abuelo, intacta entre las páginas manchadas de grasa, enseñándole todavía, guiándola todavía, como si 40 años de conocimiento se hubieran comprimido en tinta y papel para esperar el momento exacto en que ella los necesitara. Y ese momento había llegado. Esa llave era la pieza que faltaba para la prensa número 7. La número 7 había sido la joya de Ferrer metalúrgica, la máquina más precisa, más productiva, más confiable de toda la línea. Fabricaba piezas de precisión milimétrica que ningún otro equipo igualaba. Cuando se detuvo, la producción cayó un 30% y los clientes empezaron a amenazar con cancelar contratos. Gustavo, desesperado, llamó al primer técnico, un ingeniero joven, título de universidad prestigiosa, maletín de cuero, computadora de última generación, aire de suficiencia que precedía su presencia. Revisó la máquina 2 días, cambió 3 componentes costosos. Encendió. La 7 arrancó durante 47 segundos. Luego se detuvo con un chirrido que hizo temblar el suelo. El ingeniero cobró su tarifa completa y se fue sin explicaciones. El segundo técnico venía de la empresa fabricante de la prensa. Planos originales, manuales internos, todo el conocimiento oficial. Trabajó una semana. Reemplazó el sistema de lubricación completo. Cambió sellos. Recalibró sensores. La máquina arrancó. Funcionó 3 horas. Gustavo llamó a un cliente para decirle que todo estaba resuelto. Luego la prensa empezó a producir piezas deformes y se detuvo con el mismo chirrido. El fracaso del segundo técnico fue el que más dolió. No por la reparación fallida, sino por lo que reveló después. Cuando la máquina empezó a producir piezas deformes, el técnico de la empresa fabricante se acercó a Gustavo con expresión incómoda. «Señor Ferrer, hay algo que debo decirle». «¿Qué?» «Este modelo es muy antiguo. La empresa dejó de fabricar repuestos originales hace años. Las piezas que instalé son compatibles, pero no idénticas. Hay un margen de error». «¿Margen de error? Me dijiste que iba a quedar como nueva». El técnico se rascó la nuca. «Debería haber sido más claro al respecto. Lo siento. Lárgate de mi fábrica».
El técnico recogió sus herramientas y se fue sin discutir. Pero el daño estaba hecho. No solo en la máquina, sino en la moral de toda la planta. Los operarios empezaron a hablar de despidos. Si la número 7 no volvía a funcionar, la empresa no podría cumplir los contratos pendientes. Y si no cumplía los contratos, alguien iba a pagar el precio. Y ese alguien nunca era el de arriba. Rosa, la encargada de limpieza que compartía turno con Elena, fue quien mejor expresó lo que todos sentían. «Si cierran la planta, yo pierdo el único trabajo que tengo», le dijo a Elena una mañana mientras ambas limpiaban el área de descanso. «Mi esposo está enfermo. Mis hijos están en la escuela. No puedo perder esto». Elena la miró. Rosa no sabía que Elena podía reparar la máquina. Nadie lo sabía todavía. Pero en ese momento, Elena sintió que la responsabilidad no era solo suya ni era solo técnica. Era humana. Había familias enteras detrás de cada puesto de trabajo. Familias que dependían de que esa máquina volviera a funcionar. «No van a cerrar», dijo Elena. No como promesa, como decisión. El tercer técnico fue el más caro. Especialista nacional. Equipo de diagnóstico digital que costaba una fortuna. 4 días de sensores, datos, gráficas. Un informe de 40 páginas encuadernado en pasta dura. Conclusión: irreparable. Comprar una nueva. Precio: una cifra que habría requerido un préstamo que la empresa no podía pagar. Pero antes de hablar con Ramiro, Elena necesitaba estar segura. Absolutamente segura. Porque si fallaba, no solo sería su propia humillación, sería la confirmación de todo lo que hombres como Gustavo pensaban, que ella no pertenecía ahí. Y peor aún, cerraría la puerta para cualquier otra mujer que intentara entrar después. Esa noche, en su departamento, abrió el cuaderno de su abuelo y estudió el diagrama durante 3 horas consecutivas. Comparó cada medida con lo que había observado durante el día. Calculó el grado de desalineamiento basándose en el patrón de las piezas deformes que la máquina había producido. Cada pieza deformada contaba una historia. La dirección de la deformación indicaba hacia dónde estaba desviado el eje. El grado de la deformación indicaba cuánto. Su abuelo lo había explicado en la página 41. La pieza deforme es el mensaje que la máquina te envía. Aprende a leerlo y sabrás exactamente qué ajustar. Elena leyó el mensaje, y el mensaje era claro. A las 2 de la mañana, sentada en el suelo de su departamento con el cuaderno abierto y una taza de café frío, Elena supo con certeza absoluta que podía reparar la prensa número 7. No creía, no sospechaba, sabía. La certeza le vino como un escalofrío que le recorrió la espalda. Como si su abuelo, desde algún lugar, le hubiera puesto la mano en el hombro y le hubiera dicho: «Tú puedes. Ve». Al día siguiente se acercó a Ramiro. Fue entonces cuando Elena se acercó a Ramiro en el pasillo. «Yo puedo arreglarla. Sé cuál es el problema». Ramiro la miró como si un extintor le hubiera dirigido la palabra. Se rió camino a la oficina de Gustavo. Y Gustavo decidió convertirlo en show. Que lo intente frente a todos. Va a ser la mejor diversión del año. Así fue como Elena terminó arrodillada frente a la prensa número 7. Con 30 personas esperando un fracaso. Con el cuaderno de su abuelo en la mochila. Con la llave angular envuelta en un trapo. Y con la certeza silenciosa de quien sabe exactamente lo que tiene entre manos. Elena trabajaba en un silencio que era todo menos vacío. Era el silencio de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y no necesita anunciarlo. El silencio de las manos de su abuelo moviéndose dentro de ella. Sus dedos recorrían los dientes de los engranajes con precisión quirúrgica. Tocaba cada pieza como quien lee braille tallado en acero. Aquí un tornillo con una holgura invisible para cualquier ojo pero perceptible para yemas entrenadas durante años. Allí una muesca de desgaste tan fina que solo el tacto más delicado podía detectarla. Más abajo, en un ángulo casi imposible de alcanzar, una acumulación de residuos metálicos microscópicos que ninguno de los 3 técnicos había encontrado porque ninguno se había arrodillado lo suficiente para llegar hasta ahí, porque ninguno creyó que la respuesta estuviera tan profundo. Sacó el cuaderno de su mochila. Lo abrió con el cuidado de quien maneja un manuscrito antiguo. Pasó páginas hasta encontrar una marcada con una esquina doblada hacia adentro. Un diagrama que su abuelo había dibujado con lápiz, sentado en la mesa de su cocina. El sistema de compensación de presión del modelo exacto de prensa industrial que tenía frente a ella.
Los ingenieros modernos no conocían ese sistema. La empresa fabricante lo había eliminado de los manuales actualizados cuando lanzó las versiones posteriores del modelo. Lo declararon obsoleto, un vestigio mecánico. Borraron toda referencia como si nunca hubiera existido. Pero las máquinas antiguas, como la prensa número 7, todavía lo llevaban dentro, instalado en las profundidades del mecanismo, funcionando en silencio durante décadas. Un fantasma mecánico olvidado por todos, excepto por Ernesto Montes, que lo documentó con la paciencia de un monje copiando escrituras sagradas. Y ese sistema fantasma era el origen de toda la falla. No era una pieza rota, no era un componente quemado, era un desalineamiento microscópico de menos de 10 grados en el eje de compensación. Acumulado durante meses de operación continua, ese desalineamiento diminuto había generado un desfase progresivo en toda la cadena de transmisión, como una vértebra desalineada que con el tiempo paraliza todo el cuerpo. Los 3 técnicos habían visto los síntomas y habían tratado los síntomas. Habían cambiado piezas buenas, habían reemplazado sistemas que funcionaban correctamente. Habían gastado una fortuna atacando el lugar equivocado, como médicos que operan el brazo cuando el problema está en la columna. Elena veía la causa. Y la causa tenía solución. Pero necesitaba la llave. ¿Qué es eso? Tomás se acercó discretamente mientras ella desenvolvía la herramienta de su caja personal. Los demás estaban demasiado ocupados comentando entre ellos y esperando el espectáculo del fracaso. Llave de compensación angular. Elena respondió sin levantar la vista. Mi abuelo la diseñó para este modelo de prensa. Tomás examinó la herramienta con ojos de experto. Una barra de acero con 3 ángulos diferentes en su extremo, formando una geometría que permitía acceder a un punto mecánico al que ninguna herramienta comercial llegaba. Simple en apariencia, genial en concepción. Tu abuelo era un genio, era un operario, como usted. Trabajó 40 años sin que nadie le preguntara nunca lo que sabía. Murió sin saber que esto. Levantó la llave. Iba a salvar una máquina que él nunca conoció. ¿Necesitas ayuda? Necesito que sostenga la placa de protección del cilindro secundario. Es trabajo de 4 manos. Tomás no dudó. Se arrodilló junto a ella sobre el concreto frío de la planta. Sin importarle que Gustavo lo viera, sin importarle que Ramiro cumpliera su amenaza, sin importarle que sus rodillas protestaran con cada segundo sobre el suelo duro, se arrodilló porque era lo correcto, porque en décadas de oficio había aprendido que el talento no pide permiso y que a veces la persona indicada para resolver un problema es la última que el mundo miraría. Lucía se acercó desde el almacén con 2 vasos de agua. No dijo nada. Los dejó al alcance de ambos. Un gesto mínimo. Pero en ese contexto, donde la mayoría elegía la distancia o la burla, acercar 2 vasos de agua era un acto de valentía silenciosa. El trabajo era lento, meticuloso, cada movimiento calculado. Elena consultaba el cuaderno con frecuencia, verificando cada paso contra los diagramas de su abuelo. Tomás sostenía la placa con firmeza, siguiendo las instrucciones de Elena sin cuestionar, con la confianza de quien reconoce competencia cuando la ve. Pasaron 40 minutos, 1 hora. Los operarios empezaban a aburrirse. Algunos volvieron a sus estaciones. Otros seguían mirando pero ya sin la expectativa festiva del principio. El espectáculo que Gustavo había prometido se estaba convirtiendo en algo tedioso. Pero entonces Elena cometió el error. Llevaba casi 2 horas de trabajo. El turno estaba por terminar. La presión era insoportable. Las miradas de los que quedaban le pesaban en la espalda. El reloj de pared avanzaba con crueldad. Y la risa de Gustavo, aunque ya apagada, seguía vibrando en las paredes de metal de su cabeza como un eco que no moría. En un momento de impaciencia, de puro orgullo herido que le nubló la disciplina aprendida, decidió saltarse un paso del procedimiento. Un paso que su abuelo había marcado en el cuaderno con letras subrayadas 3 veces y un signo de exclamación doble. Verificar la alineación del segundo cilindro antes de ajustar el eje principal. Siempre, sin excepciones. Lo sabía. Sabía que debía hacerlo primero. Podía escuchar la voz de su abuelo en su memoria repitiendo esa instrucción con su tono paciente pero inquebrantable. Nunca te saltes la verificación. Nunca. No importa la prisa. No importa la presión.
El metal no perdona atajos, pero la presión, las miradas, el reloj, la apuesta, la vergüenza acumulada. Ajustó el eje principal directamente, sin verificar el cilindro. La máquina emitió un sonido, no catastrófico, pero malo. Un gemido metálico grave que Elena reconoció inmediatamente porque su abuelo lo había descrito con exactitud en la página 37. Sonido de eje forzado sin alineación previa. Causa: torsión asimétrica. Solución: deshacer, alinear, reiniciar. Había trabado el eje en una posición intermedia. Tenía que deshacer todo el ajuste, realinear el cilindro secundario desde cero y volver a empezar ese tramo completo del procedimiento. 40 minutos de trabajo perdidos en un segundo de impaciencia. Su estómago se contrajo. Sintió el calor de la vergüenza y la frustración subiéndole desde el centro del pecho hasta las sienes. No por la burla de los demás, por haberse traicionado a sí misma. Por haber traicionado la disciplina que su abuelo le enseñó con años de paciencia. ¿Está bien?, Tomás preguntó en voz baja, notando cómo las manos de Elena se habían detenido y su respiración se había acelerado. Cometí un error, admitió sin excusas, sin buscar un culpable exterior. Me salté un paso. Tengo que rehacer el último ajuste completo. Tomás la miró, no con decepción, no con lástima, con comprensión profesional. La comprensión de alguien que ha cometido errores suficientes para saber que reconocerlos rápido es la única forma de corregirlos a tiempo. ¿Sabes cómo arreglarlo? Sí, pero perdí 40 minutos. Entonces no los perdiste. Los invertiste en recordar algo importante. Desde el otro lado de la planta, la voz de Gustavo cortó el aire como una sierra. ¿Ya te rendiste, princesa? El turno termina en menos de 2 horas. Mejor agarra la escoba antes de que esta chatarra te caiga encima. Risas. Menos que antes, pero todavía suficientes para quemar. Elena cerró los ojos. La vergüenza le ardía. Pero debajo de la vergüenza había algo más fuerte, más antiguo, más profundo. La disciplina de empezar de nuevo. La enseñanza que su abuelo nunca puso en palabras, pero que demostró cada día de su vida durante 40 años. Levantarse. Siempre. Sin drama. Sin excusas. Levantarse y empezar otra vez. Respiró. Una vez. Profunda. 2. Más lenta. Abrió el cuaderno en la página del procedimiento. Releyó cada paso con calma deliberada, como si tuviera todo el tiempo del universo. Puso el dedo sobre la línea subrayada 3 veces. La acarició. Y empezó de nuevo. Esta vez sin atajos. Sin prisa. Sin orgullo interfiriendo. Verificó la alineación del segundo cilindro. La midió con los dedos. Corrigió medio grado. Verificó. Corrigió una fracción más. Verificó por tercera vez. Exactamente como indicaban las anotaciones. Luego, con la llave angular de su abuelo, giró el eje de compensación exactamente 7 grados y medio en sentido contrario a las agujas del reloj. 7 grados y medio. La medida que Ernesto Montes calculó a mano. Sin computadoras. Sin software, solo con 40 años de experiencia y con esa certeza que el mundo llama intuición, pero que en realidad se llama maestría. Listo, susurró. Tomás retiró la placa. Elena se incorporó lentamente, rodillas crujiendo, hombros ardiendo, manos cubiertas de grasa hasta los codos, uñas negras de residuos, pero los ojos encendidos con una luz que no venía del esfuerzo, sino de la certeza absoluta. Se dirigió al panel de control. La planta se había paralizado otra vez. Los que se habían ido a sus estaciones volvieron al escuchar el silencio. 30 personas. Semicírculo. Testigos involuntarios de algo que todavía no sabían qué era. Gustavo junto a Ramiro. Brazos cruzados. Sonrisa todavía en su lugar, pero con fisuras visibles. Lucía en la puerta del almacén. Nudillos blancos de tanto apretar. Tomás junto al panel de diagnóstico, listo para leer cada indicador. Elena puso la mano en el interruptor de encendido. El metal del interruptor estaba frío bajo su palma. Pensó en su abuelo. En sus manos enormes y callosas guiando las suyas, pequeñas y torpes, sobre los controles de una máquina cuando ella apenas alcanzaba el panel poniéndose de puntillas. Pensó en las noches de escritura en la mesa de la cocina, en el café frío, en el lápiz gastado, en la promesa silenciosa que le hizo cuando él murió,
que todo lo que le enseñó no iba a ser en vano. No iba a ser en vano. El momento, las manos, el sudor, el silencio. 30 respiraciones contenidas. Elena giró el interruptor. La prensa número 7 cobró vida. No con violencia, no con chirrido, no con el gemido agónico de los intentos anteriores. Con un ronroneo, suave, constante, profundo, perfecto, como si la máquina hubiera estado dormida y alguien la hubiera despertado con la gentileza exacta que necesitaba. Los engranajes giraban en sincronía absoluta. El pistón se movía con fluidez de respiración tranquila. El sistema de compensación fantasma, ese mecanismo que ningún ingeniero moderno conocía, funcionaba exactamente como Ernesto Montes lo documentó décadas atrás. El silencio se rompió con un sonido colectivo que no tenía nombre. Asombro, incredulidad, vergüenza, bocas abiertas, ojos enormes, manos que no sabían qué hacer. Tomás verificó el panel. Presión, perfecta. Temperatura, estable. Vibración, óptima. Rendimiento, superior al nominal. Los parámetros están perfectos, anunció en voz alta para que cada persona escuchara. Todos. Esta máquina funciona mejor que antes de descomponerse, mejor que cuando era nueva. Un murmullo recorrió el semicírculo. Operarios que habían reído se miraban entre sí con expresiones que no podían ocultar. Vergüenza mezclada con admiración a regañadientes. Gustavo no se había movido. Sonrisa desaparecida. Expresión de desconcierto total. La cara de un hombre cuya versión del mundo acaba de derrumbarse frente a testigos. «Eso es imposible», murmuró. Pero la máquina estaba ahí, ronroneando. Pieza perfecta tras pieza perfecta. Ramiro intentó recuperar terreno. Se acercó a la máquina. Tomó las piezas que salían. Las midió con calibrador digital. 1, 5, 10, 15. Todas perfectas. Varias más precisas que el estándar. «Es temporal», dijo sin convicción. «Se detendrá otra vez». «No se va a detener», Elena respondió con calma. El problema era el eje de compensación de presión. Un sistema que la empresa fabricante borró de sus manuales pero que esta máquina todavía tiene. Un desalineamiento de 7 grados acumulado durante meses. Los técnicos anteriores cambiaron piezas que funcionaban. La falla era de calibración, no de componentes. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque conozco esta máquina. Conozco su historia completa. Conozco hasta el sistema que sus propios creadores decidieron olvidar. Levantó el cuaderno. 142 páginas. Todo lo que mi abuelo Ernesto aprendió en 40 años de trabajo. Cada falla, cada solución, cada truco que ningún manual incluye porque nació de la experiencia, no del laboratorio. El cuaderno pasó de mano en mano. Los operarios lo hojeaban con una reverencia que habría sido impensable 2 horas antes. Diagramas perfectos dibujados con lápiz, anotaciones en los márgenes, correcciones. La obra de una vida entera. «Esto es extraordinario», murmuró Patricio, técnico interno. «Hay soluciones aquí para problemas que llevo años viendo sin saber cómo abordar. Porque nadie le preguntó a mi abuelo», Elena dijo. 40 años. Cientos de máquinas reparadas, pero sin título. Así que nadie lo consideró una fuente válida. Lo que vino después ocurrió en 3 etapas, que los operarios recordarían como el día que todo cambió. Primera etapa. Negación. Bueno, seamos justos. Gustavo se separó de la columna y se aflojó la corbata. Los técnicos anteriores ya habían hecho la mayor parte del diagnóstico. Eliminaron posibilidades. Ella simplemente llegó al final y dio el último ajuste. Un remate. Los técnicos cambiaron piezas que no necesitaban cambio. Tomás contradijo con voz inamovible. Ella identificó la falla real en un sistema que ninguno de ellos sabía que existía. Yo estuve a su lado cada segundo. Vi cada paso. Tú eres operario, Herrera. Tu opinión técnica tiene límites. Soy operario, igual que el abuelo de ella. Y ese cuaderno tiene más conocimiento útil que los 3 informes que usted pagó juntos. Gustavo buscó apoyo en Ramiro, pero Ramiro leía datos en la pantalla. Señor Ferrer, Ramiro habló sin despegar los ojos de los números. La máquina produce al 105% de su capacidad nominal. Ningún técnico logró eso. Nunca. Segunda etapa. Defensa. De acuerdo. Gustavo cambió de tono. Más conciliador. Buen trabajo. Mérito donde hay mérito.
Pero no convirtamos una reparación mecánica en algo más grande. Usted hizo una apuesta pública, dijo Verónica Salas, encargada de control de calidad, desde el fondo del grupo. Verónica llevaba meses callada en cada reunión, pero algo se abrió en ella que no iba a cerrarse. Frente a todos, triple sueldo, sus palabras exactas. Era una broma, Verónica. No sonó como broma. Y hay 30 testigos. Yo también la escuché. Patricio levantó su teléfono. Y la grabé. La pantalla mostraba el fotograma. Gustavo señalando a Elena, carcajada, dedo acusador, operarios riendo al fondo. La apuesta, la burla, todo en alta definición. El rostro de Gustavo perdió todo color. Borra eso. Es mi teléfono personal, grabado en mi tiempo de descanso. Santiago, el joven del equipo, levantó su propio teléfono. Yo también tengo otro ángulo. Gustavo miró a Patricio con furia contenida. Dame ese teléfono, ahora. No. Es una orden directa de tu empleador. Es una amenaza ilegal a un empleado. Intervino Verónica con voz clara. Si quiere confiscar propiedad personal, necesita una orden judicial. Yo estudié Derecho Laboral antes de trabajar en control de calidad. Gustavo la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú estudiaste Derecho? 2 años, antes de que la vida me trajera aquí. Hay muchas cosas que usted no sabe sobre las personas que trabajan para usted, señor Ferrer, porque nunca preguntó. La frase cayó como un segundo martillazo. Gustavo abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Nada salió. Tomás dio un paso al frente. Señor Ferrer, con todo respeto, ya basta. La máquina funciona. Elena demostró lo que dijo. Usted hizo una promesa frente a testigos. Lo que pase ahora con esa promesa va a decir más sobre usted que cualquier informe de 40 páginas. Ramiro, para sorpresa de todos, asintió. Herrera tiene razón. Esto ya no es sobre la máquina. Es sobre qué tipo de empresa somos. Tercera etapa. Colapso. Gustavo miró alrededor. 30 rostros. Y por primera vez, ninguno desvió la mirada. Osvaldo miraba el suelo. Nicolás apretaba los puños dentro de los bolsillos. Hasta el operario más nuevo sostenía la mirada de Gustavo, con algo que parecía nueva determinación. Señor Ferrer, Elena habló con serenidad. No me importa el dinero. Vine porque esa máquina necesitaba ser reparada y yo sabía cómo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero hacer mi trabajo, sin que se burlen de mí, sin que me llamen princesa, sin que me asignen a limpiar máquinas que puedo reparar. Eso es todo. La simplicidad devastó más que cualquier exigencia. No pidió ascenso, no pidió venganza, pidió lo mínimo, lo que debería haber sido obvio desde el primer día. Y entonces, Ramiro habló. Elena tiene razón. Todas las cabezas giraron. Yo también me burlé, y estaba equivocado. Trajimos 3 técnicos y gastamos una fortuna. La persona que resolvió el problema estaba aquí adentro limpiando las máquinas que podía reparar. Nicolás se acercó a Elena. Lo del silbido estuvo mal. No tengo excusa. Gracias por decirlo. Osvaldo vino después. No habló. Extendió la mano. Elena la estrechó. Verónica se acercó. Debí haber hablado antes. No solo hoy. Todos los días que te vi llegar a limpiar. Lo siento. Lucía lloraba desde la puerta del almacén. No de tristeza. De algo más complejo. Alivio. Validación. Esperanza. Santiago se acercó último. Grabé toda la reparación. ¿Puedo subirlo? Elena miró a Tomás. Tomás asintió. Miró el cuaderno. Luego asintió. El video llegó a internet esa misma noche. Santiago lo subió sin editar. Sin filtros. Sin producción. Sin música. La realidad cruda. Una mujer arrodillada trabajando con precisión absoluta mientras su jefe se reía de ella. La señalaba con el dedo y apostaba a su fracaso frente a 30 personas. Y después, el momento exacto en que la máquina cobró vida y el silencio sepultó las carcajadas como tierra sobre un fuego. En las primeras horas, unos pocos cientos de reproducciones. Para la mañana siguiente, miles. Al mediodía, cientos de miles. En la noche, más de 1 millón. La curva ascendente no mostraba señales de detenerse. El algoritmo había encontrado algo que los algoritmos adoran. Injusticia visible, seguida de justicia inesperada. Los comentarios se multiplicaban sin control posible. Cada plataforma, cada idioma, cada rincón de Internet donde alguien hubiera sentido alguna vez que lo subestimaban. Ingenieros identificaban la técnica de Elena
y señalaban el procedimiento de compensación angular como un conocimiento industrial perdido. Publicaban análisis técnicos del cuaderno de Ernesto que aparecía brevemente en el video. Mujeres en oficios técnicos e industriales compartían sus propias historias de menosprecio y burla. La soldadora, a quien le decían que las chispas eran para hombres. La mecánica, a quien los clientes pedían hablar con alguien de verdad. La ingeniera, a quien mandaban a tomar notas en cada reunión. Profesores de universidades técnicas pedían acceso al cuaderno para estudiarlo formalmente. Un catedrático publicó un hilo detallado explicando que el conocimiento de Ernesto representaba lo que la academia llamaba expertise tácito. Saber que no puede transmitirse mediante manuales porque solo se adquiere con experiencia directa. Y la pregunta que aparecía en cada plataforma, en cada comentario, en cada reenvío: ¿quién es el hombre que se ríe señalando con el dedo? No tardaron en identificarlo. Gustavo Ferrer. Ferrer Metalúrgica. Su nombre, su empresa, su historial de contratos públicos, sus redes sociales que antes mostraban fotos de éxito empresarial, ahora eran campo de batalla. Clientes de la empresa empezaron a recibir presión de sus propios públicos. Una cadena automotriz importante anunció que reevaluaría su relación comercial con proveedores cuyos valores no se alinean con los nuestros. Una asociación de industriales publicó un comunicado sobre igualdad y respeto en el sector metalúrgico. Un periódico de circulación nacional contactó a Elena para una entrevista exclusiva. El impacto del video fue más profundo de lo que los números mostraban. Detrás de cada reproducción había una persona que se identificaba. Detrás de cada comentario, una historia personal. Una mujer en una provincia lejana escribió: «Mi madre trabajó 30 años en una fábrica de ropa. Sabía más que el dueño sobre cada máquina. Nunca nadie le agradeció. Murió el año pasado. Hoy le mostré este video a mi hija y le dije: tu abuela era como Elena». Un operario de una planta automotriz escribió: «Llevo 22 años aquí. Inventé un sistema que ahorra 2 horas por turno. Nadie me escuchó. Hoy imprimí el video y lo pegué en el comedor. Mañana voy a hablar con mi gerente». Una estudiante de ingeniería escribió: «Me dijeron que dejara la carrera cuando reprobé cálculo. Vi este video, volví a inscribirme y ahora paso con las mejores notas». Si Elena pudo arrodillarse frente a 30 personas que se reían de ella y hacer su trabajo, yo puedo sentarme frente a un examen. Los medios empezaron a cubrir la historia con diferentes ángulos. Un programa matutino invitó a un panel de expertos para discutir el conocimiento tácito en la industria. Un documental independiente comenzó a filmarse sobre operarios con cuadernos como el de Ernesto. Una revista de negocios publicó un artículo titulado «El cuaderno de Ernesto, lo que los MBA no enseñan». Pero la historia que más impactó a Elena no fue ninguna de esas. Fue un mensaje privado que recibió una semana después del video. «Señorita Montes, soy Renato Guzmán. Fui uno de los ingenieros que intentó reparar la prensa número 7. El primero. El que cobró la tarifa completa y se fue sin dar explicaciones. Vi el video. Vi cómo usted resolvió en horas lo que yo no pude resolver en días. Necesito que sepa que no me fui por incompetencia. Me fui por vergüenza. Sabía que algo más estaba mal, pero no supe identificarlo. Y en lugar de admitirlo, cobré, escribí un informe vago y me fui. Quiero disculparme. No con usted porque no la conocía entonces. Conmigo mismo. Porque me enseñaron que un título vale más que la honestidad. Y eso es mentira». Elena leyó el mensaje 3 veces. Luego respondió: «Señor Guzmán, gracias por escribir esto. No le guardo ningún resentimiento. Usted hizo lo que le enseñaron a hacer. Confiar en los instrumentos, seguir los protocolos, presentar un informe técnico. El problema no es usted. El problema es un sistema que decidió que ciertos conocimientos no valen porque vienen de las manos equivocadas. El primer paso para arreglar algo, sea una máquina o sea una persona, es admitir que está roto. Usted acaba de dar ese paso, y eso vale más que cualquier tarifa que haya cobrado». Renato nunca respondió, pero meses después, Elena supo por un colega que el ingeniero había empezado a incluir en sus diagnósticos una fase nueva: entrevistar a los operarios veteranos de cada planta antes de conectar un solo sensor. «A veces la respuesta no está en los datos», les decía a sus clientes. «Está en la persona que lleva 30 años mirando la máquina». Dentro de la fábrica,
El ambiente era irrespirable. Los empleados llegaban cada mañana abriéndose paso entre periodistas que acampaban en la puerta. ¿Trabajan ustedes en Ferrer Metalúrgica? ¿Conocen a Elena Montes? ¿Es verdad que el dueño se burló de ella? Los operarios pasaban sin comentar, pero la tensión se masticaba en el aire como polvo de metal. Don Héctor Palacios, el contador de la empresa desde hacía 2 décadas, fue el primero en entrar a la oficina de Gustavo sin tocar. 3 clientes cancelaron contratos esta mañana, dijo sin preámbulo. 5 más están en pausa. Si esto continúa una semana, perdemos casi 1/3 de la facturación. Gustavo estaba hundido en su silla con las cortinas cerradas. Las ojeras le llegaban hasta los pómulos. No había dormido. Es una apuesta personal, repitió como un mantra que ya no funcionaba. No tiene que ver con la empresa. Tiene todo que ver cuando la cara de la empresa es la misma que aparece riéndose de una empleada en un video con 3 millones de reproducciones. Y subiendo. Gustavo se frotó los ojos. Hay más, continuó don Héctor. El sindicato está preparando una carta abierta. Dicen que si así tratas a la única mujer de la planta, ¿cómo será el trato con los demás? Están juntando firmas. Van a publicarla. Esto es una locura. No, esto es una consecuencia. Hiciste algo en público y el público respondió. ¿Qué sugiere que haga, don Héctor? El contador, un hombre que había visto a Gustavo crecer desde niño, que había trabajado con don Fermín antes que con su hijo, lo miró con una mezcla de severidad y cariño que solo los años permiten. Lo que tu padre habría hecho. Lo correcto. Gustavo no respondió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Fue su hija quien terminó de romper lo que quedaba del muro. Daniela Ferrer estudiaba ingeniería industrial en la universidad. Tenía casi la misma edad que Elena, y había visto el video 4 veces antes de ir a buscar a su padre al tercer día de encierro. Papá. Entró sin tocar, sin pedir permiso, con esa determinación que heredó de don Fermín sin haberlo conocido. Daniela, no estoy de humor. No vine a preguntarte cómo estás de humor. Vine porque mis compañeros de universidad compartieron el video. Mis profesores lo comentaron en clase. Una compañera me preguntó frente a todos si ese era mi padre. Tuve que decir que sí mientras todo el salón me miraba. Gustavo no levantó la vista. Yo estudio ingeniería, papá. ¿Sabes cuántas veces me han dicho que no pertenezco? ¿Cuántas veces alguien se ha reído cuando levanto la mano en cálculo estructural? ¿Cuántas veces un compañero me ha explicado algo que yo ya sabía, hablándome lento como si fuera incapaz de entender? No es lo mismo, Daniela. Es exactamente lo mismo. Exactamente. Tú hiciste en tu fábrica lo que otros me hacen a mí todos los días en la universidad. Mi propio padre. El silencio duró una eternidad comprimida en segundos. ¿Qué hago?, preguntó Gustavo. No como jefe, no como empresario, como un padre que de pronto entiende que ha sido parte del problema que lastima a su propia hija. Lo correcto. No por el video, no por los contratos, no por las cámaras, porque es lo correcto. Daniela se quedó mirándolo. No lloró, pero su barbilla temblaba con el esfuerzo de contenerse. Y papá, hazlo rápido, porque cada día que pasa sin que actúes, el daño crece. No solo para la empresa, para ti. Se dio vuelta y se fue. Gustavo se quedó solo en su oficina oscurecida. El fotograma del video congelado en la pantalla de su computadora, su propia cara, deformada por la risa, el dedo extendido señalando a una mujer arrodillada. Tuvo que mirarse durante 1 minuto entero, sin apartar los ojos, como quien se obliga a ver una herida que él mismo causó. Luego levantó el teléfono y llamó a Carolina, su asistente. Convoca reunión general, toda la planta, todos los turnos, para mañana. ¿Qué les digo? Que voy a hacer lo correcto. El área de almacenamiento fue despejada para acomodar a las casi 100 personas que trabajaban en Ferrer Metalúrgica. Los periodistas fueron mantenidos afuera, aunque varios intentaron colarse. Elena llegó con el cuaderno de su abuelo bajo el brazo. Tomás caminaba a su derecha. Lucía a su izquierda, como una guardia de honor que nadie organizó pero que se formó naturalmente. Daniela se sentó en la primera fila, junto a los operarios, no junto a la directiva. Su padre notó la elección. Le dolió, pero entendió. Gustavo subió a la tarima improvisada. Un tablón de madera sobre 2 pallets de material. No había producción. No había escenografía. Solo un hombre con un micrófono portátil y 100 personas esperando. Se veía diferente. No derrotado. Despojado.
como alguien a quien le quitaron una máscara que llevaba tanto tiempo puesta que había olvidado cómo se sentía su propia cara al aire libre. Hace unos días, comenzó, la voz ligeramente temblorosa a través del micrófono. Hice algo de lo que estoy profundamente avergonzado. Silencio absoluto. Ni una máquina encendida, ni un teléfono sonando. Me burlé de una compañera de trabajo. Me reí de ella frente a todos ustedes. Aposté públicamente a que fracasaría. La llamé princesa. La señalé con el dedo como si fuera un chiste. Y lo hice por una razón que no tiene justificación de ningún tipo. Porque era una mujer haciendo un trabajo que yo, en mi arrogancia, consideraba exclusivo de hombres. Pausa larga. 100 personas inmóviles. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que esa burla reveló sobre mí como persona. Que durante años he dirigido esta fábrica mirando títulos y credenciales en lugar de mirar personas. He sido completamente ciego al talento que tenía frente a mis ojos. Todos los días. Cada turno. Miró a Elena. Elena Montes reparó una máquina que 3 ingenieros certificados declararon irreparable. Lo hizo con un cuaderno escrito a mano por su abuelo, un operario sin diploma que trabajó 40 años sin un solo reconocimiento, y lo hizo mientras yo me reía de ella. Su voz se quebró. No la disfrazó. Tragó. Continuó. Le debo una disculpa a Elena, pero también les debo una disculpa a todos ustedes. Porque si fui capaz de subestimar a alguien así de talentosa, ¿a cuántos de ustedes he ignorado durante años? ¿Cuántos de ustedes saben cosas que nunca les pregunté? ¿Cuántas ideas murieron en esta planta porque yo creía que solo los títulos importaban? Giró hacia Tomás. Tomás Herrera fue la única persona que tuvo el valor de defender a Elena cuando todos los demás callaron, incluyéndome a mí, que debía haber sido el primero en escucharla. Y en vez de escucharlo, lo amenacé. Tomás, gracias por tener más coraje que tu jefe. Gracias por recordarnos a todos que la lealtad verdadera es hacia lo que está bien, no hacia quien tiene el puesto más alto. Tomás asintió desde su lugar, los ojos brillantes. Gracias también a Lucía Estrada, Gustavo la buscó con la mirada, que trató a Elena como colega desde el primer día, cuando casi nadie más lo hacía, que le llevó café y la saludó cada mañana cuando el resto la trataba como parte del mobiliario. Lucía se tapó la boca con la mano, las lágrimas corrían libres. Y gracias a mi hija Daniela, su voz bajó medio tono, que me obligó a mirarme en un espejo que yo había evitado durante años, que me hizo entender que el mismo prejuicio que yo ejercía aquí, ella lo sufre todos los días en su universidad. Cada vez que levanta la mano, cada vez que alguien asume que no pertenece, Daniela sostuvo su mirada, firme, temblando, pero firme. A partir de hoy habrá cambios reales en esta fábrica. Elena será promovida a coordinadora técnica de mantenimiento. Tomás será consultor técnico senior. Vamos a crear un programa de documentación de conocimiento, donde cada operario pueda registrar lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que ha inventado durante sus años de trabajo. Porque el conocimiento no debería morirse cuando alguien se jubila. Y la apuesta se cumple. Triple sueldo. Este mes. Como prometí frente a todos. El aplauso empezó tímido. 2 personas. 5. Luego creció como una ola industrial. Operarios golpeando cascos contra las mesas. Era tosco. Ruidoso. Absolutamente sincero. Elena no aplaudió. Escuchaba con el cuaderno contra el pecho. Cuando el ruido se calmó, Gustavo le ofreció el micrófono. Ella dudó. Miró a Tomás, a Lucía, al cuaderno manchado de grasa, y lo tomó. Mi abuelo Ernesto trabajó 40 años en una fábrica como esta, comenzó Elena. Su voz era más suave que la de Gustavo, pero de alguna forma misteriosa llenaba más el espacio. No tenía potencia de volumen, tenía potencia de verdad. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando las estrellas ya estaban fuera. Nunca recibió un reconocimiento oficial. Nunca lo invitaron a una reunión de planeación. Nunca le pidieron su opinión sobre nada que no fuera barrer el taller al final del turno. Levantó el cuaderno para que las 100 personas lo vieran. Esto lo escribió durante noches enteras, después de turnos de 12 horas, sentado en la mesa de su cocina con un café que se enfriaba sin que él lo notara y un lápiz gastado hasta el muñón. Lo escribió con las mismas manos que habían trabajado el metal todo el día. Manos que temblaban de cansancio, pero que todavía tenían fuerza para trazar diagramas con precisión milimétrica. El silencio era total.
Ni una tos, ni un teléfono, nada. Lo escribió porque creía que algún día, alguien, en algún lugar, lo iba a necesitar. No sabía quién, no sabía cuándo, no sabía que ese alguien iba a ser su propia nieta, arrodillada frente a una máquina que el mundo había declarado muerta, mientras un hombre poderoso se reía de ella. Pausa. Dejó que las palabras aterrizaran. No sabía nada de eso, pero sabía algo más importante. Sabía que el conocimiento que se comparte nunca muere, que lo que se escribe con honestidad algún día encuentra al lector que lo necesita, y que vale la pena sacrificar horas de sueño para dejar algo que sirva, aunque nadie te lo pida, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie sepa que lo estás haciendo. Giró la mirada hacia los operarios. Cuando llegué aquí, sabía que iba a ser difícil. Sabía que iban a burlarse de mí. Sabía que cada cosa que hiciera iba a ser cuestionada 10 veces más de lo que sería cuestionada si la hiciera cualquier otra persona con la misma capacidad pero diferente aspecto. Lo sabía porque no era la primera vez. Lo sabía porque toda mi vida he estado en lugares donde me dicen que no pertenezco. Lo que no sabía era que también iba a encontrar a personas como Tomás Herrera. Miró directamente a Tomás. Alguien que me trató como profesional desde el primer día, sin necesitar pruebas, sin esperar a ver el cuaderno, sin pedir credenciales. Alguien que se agachó a escuchar conmigo cuando nadie más se habría molestado. Alguien que se arrodilló a mi lado sobre el concreto frío cuando el resto del mundo estaba de pie riéndose. Alguien que pagó un precio por defenderme, y lo pagó sin quejarse. Tomás bajó la mirada. Su mandíbula temblaba. Lucía le apretó el hombro desde atrás. Y a Lucía, continuó Elena, que me traía café cada mañana y me decía, «Buenos días, colega», cuando los demás me decían, «Cuidado, nena». Esos gestos pequeños que parecen insignificantes son los que te sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Lucía me recordó cada día que yo era una persona, no un trapo con patas. Lucía soltó una carcajada entre lágrimas. Varios operarios sonrieron. Era el primer momento de ligereza en una hora de tensión. «Y quiero decirle algo al señor Ferrer», Elena giró hacia Gustavo. Algo que probablemente no espera escuchar. Gustavo la miraba con una expresión de vulnerabilidad total, sin defensas, sin máscara, solo un hombre esperando un veredicto. «Gracias». La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Onda tras onda de sorpresa recorriendo la sala. «Gracias por pararse aquí y decir la verdad. No hablo de la apuesta. Eso es dinero. Y el dinero va y viene. Hablo de reconocer un error frente a 100 personas que trabajan para usted. Eso requiere más valor que firmar un contrato millonario. Más fuerza que manejar una empresa. Porque en un contrato usted tiene abogados, pero aquí está solo con su palabra y su vergüenza. Y eligió la honestidad. Eso merece respeto». Gustavo asintió. Sus ojos estaban húmedos. No intentó disimularlo. «Ahora quiero hablarles a 2 grupos de personas que están aquí». Elena continuó mirando a la audiencia completa. «Primero, a todos los que alguna vez fueron subestimados. Por cómo se ven, por su puesto, por no tener el título correcto, por su género, por su origen, por cualquier razón que no tiene absolutamente nada que ver con lo que son capaces de hacer». Se detuvo. Dejó que cada persona en esa categoría se reconociera en el silencio. No dejen que la opinión de otros les dicte cuánto valen. Su valor no depende de quién los mira ni de lo que ese alguien decide ver. Su valor se construye con las manos, con el trabajo honesto de cada día, con la verdad que llevan dentro aunque el mundo se niegue a escucharla. Y eso nadie puede quitárselos. Nadie. Ni el jefe más poderoso, ni la burla más cruel. Porque lo que eres de verdad no cambia porque alguien decida no verlo. Segundo, a los que subestiman, a los que ríen, a los que señalan, a los que deciden quién vale y quién no, con una mirada rápida y un prejuicio antiguo. Su voz no era acusatoria, era precisa, como la llave angular de su abuelo, diseñada para llegar a un punto que otras herramientas no alcanzan. Tengan cuidado, no porque vayan a ser grabados en un video viral, no porque vayan a perder contratos, sino porque cada vez que ignoran a alguien por prejuicio, se están perdiendo algo que podría ser extraordinario. Cada persona que pasa frente a ustedes sin que la miren, es una biblioteca que no abren, un cuaderno que no leen, una máquina que dejan morir por no preguntar a la persona correcta.
Y esa pérdida no se repara cambiando una pieza. Levantó el cuaderno una última vez. Mi abuelo nunca tocó la prensa número 7. Nunca pisó esta fábrica. Nunca supo que su nieta iba a arrodillarse frente a una máquina mientras un hombre poderoso se reía de ella. Pero me preparó para ese momento. Con cada página, con cada noche de escritura, con cada diagrama dibujado con paciencia infinita, me preparó sin saberlo. Y eso es lo que hacemos los que amamos nuestro oficio. Construimos puentes entre lo que sabemos y lo que otros van a necesitar. Aunque no estemos ahí para verlos cruzar. El silencio duró 3 segundos exactos. 3 segundos que pesaron como 3 horas. Luego el aplauso. No cortés, no protocolario, visceral. Operarios golpeando manos abiertas con fuerza bruta. Técnicos de pie. Ramiro aplaudiendo con una intensidad que intentaba compensar meses enteros de arrogancia. Daniela aplaudiendo con los ojos cerrados. Tomás de pie, sin aplaudir, pero con los ojos tan brillantes que su mirada era un aplauso en sí misma. El aplauso duró más de lo que Elena podía procesar. Se bajó de la tarima con las piernas temblando y Tomás le ofreció el brazo sin decir nada. Ella lo tomó. Se sostuvieron mutuamente durante unos pasos. Lucía los esperaba con un abrazo que los envolvió a los 3. Esa noche, Elena estaba sola en su departamento. Pequeño. Una habitación, una cocina, un baño, una foto de su abuelo Ernesto en la mesa junto a la ventana. En la foto, Ernesto estaba frente a una máquina industrial en su antigua fábrica, sonriendo, con las manos cubiertas de grasa, iguales a las de ella. Llamó a su madre. «Mamá, mi amor, ¿estás bien? He estado viendo todo en internet. Estoy temblando desde hace días. Estoy bien. Quería contarte». El cuaderno del abuelo funcionó. Reparé la máquina que 3 ingenieros no pudieron reparar. Con sus diagramas, con su llave, con todo lo que él me enseñó. Silencio. Luego un sollozo que se liberó despacio, como agua contenida durante demasiado tiempo. «Él estaría tan orgulloso de ti», su madre dijo con voz temblorosa. «No de mí, mamá, de lo que estamos construyendo. Ya empezamos un programa para que los operarios documenten su conocimiento. 70 personas se inscribieron el primer día. 70. Gente que lleva décadas sabiendo cosas extraordinarias que nunca nadie les preguntó. Tu abuelo siempre quiso eso. Que lo escucharan. Que los escucharan a todos». Lloraron juntas. No de tristeza. De ese alivio profundo que llega cuando algo roto durante mucho tiempo finalmente empieza a sanar. Cuando una herida de décadas comienza a cicatrizar. «Mamá, hay algo más». «¿Qué, mi amor?» «Hoy, cuando hablé frente a toda la fábrica, sentí al abuelo conmigo. No como un recuerdo, como una presencia. Como si estuviera parado a mi lado, con sus manos manchadas de grasa, diciéndome: «Sigue, nena, sigue». Su madre no pudo responder durante 1 minuto entero. Solo su respiración entrecortada cruzando la distancia. «Él está», dijo finalmente. «En el cuaderno, en tus manos, en cada máquina que escuches. Él está». Colgaron. Elena se quedó mirando la foto. El cuaderno abierto junto a ella. Las páginas manchadas de grasa brillando bajo la lámpara. Como si Ernesto hubiera dejado un poco de luz entre cada línea. Las semanas que siguieron transformaron Ferrer Metalúrgica de maneras que nadie habría predicho. El programa de documentación de conocimiento que Gustavo anunció en la reunión creció más rápido de lo que cualquier plan empresarial habría proyectado. No fue la empresa la que lo impulsó. Fueron los propios operarios. La primera persona en registrarse fue Miguel Paredes, tornero veterano con más arrugas en las manos que en la cara. Llegó al día siguiente de la reunión con un cuaderno propio. No tan elaborado como el de Ernesto. Más desordenado, con dibujos menos precisos y letra más grande, pero lleno de conocimiento real. «Tengo un método de calibración que reduce tiempos de preparación un 40%, le dijo a Elena mientras le entregaba el cuaderno. «Lo desarrollé hace años, nunca lo mencioné. ¿Por qué no?» Miguel se encogió de hombros, un gesto que contenía décadas de resignación. Cada vez que sugería algo, la respuesta era siempre la misma: «Hazlo como dice el manual». Después de un tiempo, uno aprende a callarse. «Es más fácil así». Elena hojeó el cuaderno. Los diagramas eran rudimentarios pero funcionales. Los cálculos, sorprendentemente sólidos. Las observaciones, nacidas de miles de horas frente al torno.
Esto es valioso, Miguel. Muy valioso. ¿De verdad? De verdad. El viejo tornero se frotó los ojos con el dorso de la mano. 32 años trabajando aquí. Y es la primera vez que alguien me dice eso. Elena sintió el peso de esa frase como una piedra en el pecho. 32 años. Miles de días. Y la primera vez. Después de Miguel vino Isidro Bravo, de soldadura. Isidro era un hombre callado, casi invisible, que llevaba años perfeccionando una técnica de unión para aleaciones difíciles que ningún manual contemplaba. La había desarrollado por prueba y error, quemándose las manos docenas de veces, ajustando temperaturas y ángulos grado por grado hasta encontrar la combinación perfecta. «Funciona», dijo simplemente al presentar su documentación. «Llevo 15 años usándola». Los ingenieros de la empresa fabricante del equipo de soldadura estudiaron la técnica de Isidro durante una semana. La conclusión los dejó asombrados. Era una innovación real. La validaron, la sistematizaron y la incorporaron a sus recomendaciones oficiales como Método Bravo, con nombre y apellido. Cuando Isidro vio su nombre impreso en un documento técnico oficial, se sentó en un banco de la planta y no se levantó en 10 minutos. No lloraba. Solo miraba el documento, una y otra vez. Como si no pudiera creer que algo que él inventó ahora tenía nombre formal. Patricia Ruiz fue la siguiente. La otra mujer de la planta. Silenciosa por supervivencia. Eficiente por naturaleza. Había diseñado mentalmente un rediseño completo del flujo de materiales en la sección de ensamblaje. Llevaba 2 años elaborándolo en su cabeza, observando, midiendo tiempos, calculando distancias. Elimina 3 pasos innecesarios, explicó cuando presentó el plan. Ahorra 12 horas semanales de trabajo. Ramiro revisó el plan. Lo revisó 3 veces. La tercera vez levantó la vista y la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo parecido a la culpa. ¿Por qué no lo propusiste antes? Porque la última vez que sugerí algo, usted me dijo que me concentrara en lo mío y dejara de perder el tiempo. Ramiro no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier disculpa pronunciada. El programa llegó a 70 registros en el primer mes, 70 cuadernos, 70 historias de conocimiento silenciado, 70 personas que finalmente encontraron un lugar donde lo que sabían importaba. Cada registro venía acompañado de una historia personal que Elena escuchaba con la misma atención con la que escuchaba las máquinas. Y cada historia revelaba el mismo patrón doloroso. Talento silenciado por años, por décadas, por estructuras que solo validaban el conocimiento impreso en un certificado. Don Héctor le mostró los números a Gustavo un mes después. Las mejoras implementadas a partir de los registros de los operarios habían aumentado la eficiencia de la planta un 18%, sin inversión en maquinaria, sin consultores externos, sin gastar un solo peso adicional, solo escuchando. 18%, repitió Gustavo mirando la hoja. Solo por preguntar, solo por escuchar, corrigió don Héctor, que no es lo mismo. Una tarde, semanas después de la reunión general, Elena hacía mantenimiento preventivo en la prensa número 7. La planta estaba vacía. El turno había terminado. Solo ella y el ronroneo constante de la máquina que ya le era tan familiar como su propia respiración. Escuchó pasos detrás de ella. Gustavo, solo, sin corbata, mangas arremangadas por primera vez en su vida, las manos fuera de los bolsillos. ¿Puedo?, señaló la máquina. Elena asintió. Gustavo se acercó, puso la mano abierta sobre el metal caliente, cerró los ojos. Sintió la vibración recorrerle la palma, subir por el brazo, instalarse en algún lugar del pecho. Mi padre construyó esta fábrica con sus propias manos, dijo en voz baja. Don Fermín Ferrer. Todo el mundo lo conocía así. Llegaba antes que todos y se iba después que todos. Sabía cómo funcionaba cada máquina. Podía escucharlas como tú las escuchas. Se ensuciaba las manos todos los días aunque fuera el dueño. Hizo una pausa. Su mano seguía sobre el metal. Yo no heredé eso. Yo heredé los números, las negociaciones, los contratos. Me alejé del piso de la planta porque pensé que eso era progresar. Olvidé que todo, absolutamente todo lo que esta empresa produce, empieza aquí. En el metal, en las manos, en el sonido de estas máquinas. Elena no dijo nada, solo escuchó.
como escuchaba los engranajes. Tu abuelo y mi padre se habrían entendido perfectamente. Gustavo continuó sin abrir los ojos. Dos hombres de otra época que sabían que el valor de una persona está en lo que hace, no en lo que dice que puede hacer. Probablemente. Abrió los ojos. La miró. Lamento lo que hice, Elena. Y no lo digo por el video. No lo digo por los contratos perdidos. No lo digo por Daniela, aunque ella fue quien me abrió los ojos. Lo digo porque estuvo mal. Simplemente mal. No hay contexto que lo justifique. Lo sé. ¿Me crees? Elena lo miró durante un momento largo, evaluándolo, no con dureza, con esa misma atención precisa que le dedicaba a los engranajes. Creo que está aprendiendo, dijo finalmente. Y aprender lleva tiempo, como reparar una máquina. No se puede forzar, no se pueden saltar pasos. Hay que ir pieza por pieza, con paciencia, hasta que todo vuelve a funcionar como debe. Una sonrisa apareció en el rostro de Gustavo. No la sonrisa de poder que Elena conocía. Una más pequeña, más humilde, más humana. Entonces voy a ir pieza por pieza, dijo. Te lo prometo. Se quedaron ahí, en silencio. El ronroneo de la número 7 envolviéndolos a ambos. Dos personas que semanas atrás habrían sido incapaces de compartir un espacio sin tensión. Ahora compartiendo algo que no necesitaba palabras para existir. Cuando Gustavo se fue, Elena sacó el cuaderno de su mochila. Lo abrió en la última página escrita por su abuelo. Una frase suelta, sin diagrama, sin cálculos. Solo 7 palabras escritas con letra cansada pero firme. Lo que haces con amor, permanece. Elena pasó los dedos sobre las letras. Sonrió. Cerró el cuaderno con cuidado. Y volvió al ronroneo de la máquina que su abuelo, sin saberlo, había salvado a través de ella. Otras fábricas empezaron a contactar a Elena. El modelo de documentación de Ferrer Metalúrgica se convirtió en referencia para el sector. 37 empresas lo replicaron en los meses siguientes. No porque fuera obligatorio, porque funcionaba. Una asociación de ingenieros creó un certificado oficial de maestro de oficio para reconocer la experiencia práctica de operarios con trayectoria demostrable. El primer certificado entregado fue póstumo, para Ernesto Montes. Elena lo recibió en su nombre. Lo puso junto a la foto en la mesa de su departamento. Una universidad incorporó el cuaderno de Ernesto a su biblioteca técnica como material de referencia histórica y pedagógica. La primera obra de un operario sin título formal en entrar a ese catálogo académico. La noticia llegó a los periódicos, pequeña, discreta, pero para Elena pesó más que cualquier titular viral. Elena fue invitada a dar una charla en un Congreso Nacional de Industria Metalúrgica. La sala tenía 500 butacas. Estaba llena. Había gente de pie en los pasillos y una transmisión en vivo que multiplicaba la audiencia. Subió al escenario con el cuaderno. Este cuaderno fue escrito por un hombre que nunca pisó un escenario como este, comenzó. Un hombre que nadie habría invitado a dar una charla. Un hombre al que nadie consideraba experto en nada, a pesar de que sabía más sobre estas máquinas que la mayoría de las personas en esta sala, incluyéndome a mí. Levantó el cuaderno. Se llamaba Ernesto Montes. Operario durante 40 años, sin título, sin certificaciones, sin reconocimientos, con este cuaderno y con sus manos como únicas herramientas de expresión. Pausa. 500 personas en silencio. Hace poco, alguien me dijo que yo no iba a poder arreglar una máquina. Se rió de mí frente a 30 personas. Apostó a que fracasaría. Y yo la arreglé. Pero no la arreglé yo, la arregló mi abuelo, a través de sus diagramas, a través de su llave fabricada a mano, a través de 40 años de conocimiento comprimido en estas páginas. Lo que quiero decirles hoy no es mi historia. Es la historia de todos los Ernestos del mundo. Los operarios que saben y nunca les preguntan. Los técnicos que inventan y nunca les reconocen. Los trabajadores que resuelven y nunca les agradecen. Están en cada fábrica, en cada planta, en cada taller, esperando que alguien algún día les pregunte, ¿qué sabes tú que yo no sé? Esa pregunta simple puede cambiar una empresa, puede salvar una máquina, puede salvar una carrera, puede salvar una vida. Miró a la audiencia, a los empresarios. Dejen de buscar respuestas afuera antes de buscarlas adentro. El conocimiento más valioso de su empresa no está en los consultores que contratan ni en los informes que compran. Está en las personas que trabajan con las manos todos los días. Pregúntenles,
Escúchenlos. Documenten lo que saben. Cada jubilación sin documentación es una biblioteca que se quema. A los trabajadores, escriban su cuaderno. No importa si nadie se los pide. No importa si creen que nadie lo va a leer. Escriban lo que saben. Porque algún día, cuando menos lo esperen, alguien va a necesitar exactamente lo que ustedes tienen guardado en la cabeza y en las manos. Y a todos los que alguna vez escucharon la frase, jamás vas a poder. Recuerden que esas palabras no los definen. Definen a quien las pronunció. Lo que los define a ustedes es lo que hacen después de escucharlas. La ovación duró varios minutos. Elena bajó del escenario con las piernas temblando. Tomás en la primera fila. Gustavo en la tercera. Daniela junto a su padre. Lucía al fondo, grabando. Todos de pie. Su teléfono sonó esa noche. Número desconocido. Elena Montes. Mi nombre es Gabriela Quiroz. Soy operaria en una fábrica textil del sur. Vi su video. Vi su discurso en el Congreso. Tengo que contarle algo. Dígame, Gabriela. Mi padre también era operario industrial. Toda su vida en la misma fábrica. También tenía un cuaderno, lleno de diagramas y anotaciones. Murió el año pasado y nadie en mi familia sabía lo que contenía. Pensábamos que eran garabatos de viejo. Hoy lo abrí por primera vez. Tiene soluciones para máquinas que todavía operan en mi fábrica. Elena sintió el nudo en la garganta. Mi supervisora siempre me dice que mis ideas no valen porque no tengo título, continuó Gabriela. Hoy le mostré una de las soluciones de mi padre. Funcionó. Ella no supo qué decir. ¿Y qué quieres hacer ahora? Quiero documentar todo lo que mi padre sabía, página por página. Y quiero empezar mi propio cuaderno con lo que yo sé, pero no sé cómo empezar. Empieza por lo que más sabes, por la máquina que mejor conoces. Descríbela como si le estuvieras hablando a alguien que nunca la ha visto. Y no pares. ¿Puedo contactarla si tengo dudas? Siempre. Colgaron. Elena se quedó mirando el teléfono. Y en otra ciudad, una soldadora llamada Miriam Esteves veía el video por quinta vez y decidía, por primera vez en su carrera, mostrarle a su jefe la modificación que había inventado para mejorar la calidad de las uniones en tubería de presión. Una modificación que llevaba 3 años usando en secreto, porque cada vez que sugería algo, le decían que así no se hace. Y en una escuela técnica rural, un profesor llamado Adrián Contreras descargaba las imágenes del cuaderno de Ernesto que alguien había publicado en línea y las proyectaba en su clase. Esto, les decía a sus alumnos, es lo que vale el conocimiento cuando viene de las manos y del corazón. No necesita marco dorado. No necesita sello de universidad. Solo necesita ser verdad. Y en una empresa de la capital, un gerente joven llamaba a una reunión con sus operarios de planta para hacerles una sola pregunta que nadie les había hecho en toda su carrera. ¿Qué saben ustedes que nosotros no sabemos? Y la reunión, que estaba programada para 30 minutos, duró 3 horas. Y de esas 3 horas salieron 11 ideas que la empresa implementó en los meses siguientes, ahorrando más dinero del que habían gastado en consultores durante todo el año anterior. Y en Ferrer Metalúrgica, el programa de documentación llegó a 120 registros. Cada uno era una historia. Cada historia era un rescate. Cada rescate era la prueba de que el conocimiento no tiene género, no tiene título, no tiene límites. La relación entre Gustavo y sus empleados no cambió de la noche a la mañana. No fue una película donde el villano se transforma en héroe después de un discurso emotivo. Fue un proceso lento, torpe, lleno de tropezones y retrocesos que a veces hacían dudar a todos de si el cambio era real. Hubo días en que el viejo Gustavo aparecía, un comentario brusco en una reunión, una decisión tomada sin consultar, una mirada de impaciencia cuando un operario tardaba demasiado en explicar algo. En esos momentos, los empleados intercambiaban miradas y el progreso parecía una ilusión. Pero también hubo días que nadie habría creído posibles meses atrás. Una mañana, Gustavo apareció en el comedor de la planta a la hora del almuerzo. Se sentó en una mesa con operarios de la sección de fresado. No habló de números ni de producción. Preguntó sobre sus familias, sobre cómo habían llegado al oficio, sobre qué les gustaba y qué les frustraba del trabajo diario. Al principio los operarios respondían con monosílabos, desconfiados. Pero cuando vieron que Gustavo realmente escuchaba, que no estaba actuando para una cámara ni preparando un despido disfrazado de conversación, algo se aflojó en el ambiente.
Mi padre era carpintero, le contó Federico, un operario de mediana edad. Me enseñó que la madera te habla si la escuchas. Cuando vine a trabajar con metal, descubrí que el metal también habla, solo que más fuerte. ¿Y qué te dice el metal últimamente?, preguntó Gustavo. Federico lo miró sorprendido. Nadie le había hecho esa pregunta nunca. Me dice que la fresa del sector 3 necesita un cambio de rodamientos. Vibra diferente desde hace 2 semanas. Gustavo anotó. Al día siguiente mandó revisar la fresa. Federico tenía razón. Los rodamientos estaban al límite de su vida útil. Si hubieran fallado durante operación, habrían dañado piezas por un valor considerable. ¿Cómo supiste?, le preguntó Gustavo a Federico después. Lo escuché. Igual que Elena escucha. Gustavo se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que Federico contaría durante años. Llevo más de 1 década dirigiendo esta fábrica, y soy el único que no sabe escuchar las máquinas. Eso va a cambiar. Tomás, desde su nueva posición de consultor técnico, observaba estos cambios con una mezcla de esperanza y cautela. Había visto a demasiados jefes prometer cambios que duraban exactamente hasta que las cámaras se apagaban. ¿Crees que es de verdad?, le preguntó Elena un día, mientras revisaban juntos los registros del programa. Tomás pensó antes de responder. Creo que quiere que sea de verdad. Y a veces, querer es el primer paso. ¿Y si vuelve a ser el de antes? Entonces tendrá a 100 personas recordándole quién decidió ser. Y eso es más difícil de ignorar que un video viral. Elena sonrió. Tomás tenía razón. El cambio más importante no había ocurrido en Gustavo. Había ocurrido en la planta entera. Los operarios que antes callaban ahora hablaban. Los que se reían ahora se detenían. Los que ignoraban ahora preguntaban. Y ese cambio colectivo era mucho más difícil de revertir que el cambio de un solo hombre. Lucía resumió mejor que nadie lo que había sucedido. Una tarde, mientras organizaba el almacén con Elena, dijo algo que se quedó flotando en el aire como el ronroneo de una máquina bien calibrada. Lucía se detuvo con una caja de repuestos en las manos. La apoyó sobre un estante y se giró hacia Elena con expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que tú no cambiaste la fábrica reparando una máquina. La cambiaste obligando a todos a verse en un espejo. Y eso da más miedo que cualquier falla mecánica. Elena no respondió. Solo sonrió. Porque Lucía tenía razón. Gustavo empezó a bajar a la planta 3 veces por semana. No a supervisar. A preguntar. A escuchar. A ensuciarse las manos por primera vez desde que heredó la empresa. Los operarios lo miraban con desconfianza al principio. Con cautela después. Con algo parecido al respeto. Semanas más tarde, cuando quedó claro que no era una actuación temporal. ¿De verdad quiere aprender a calibrar un torno?, le preguntó Miguel un día. ¿De verdad? Va a tardar meses. Tengo tiempo. Miguel lo miró. Luego sonrió. Una sonrisa que era también una aceptación. Y empezó a enseñarle. Daniela se graduó de ingeniería con honores. Su tesis fue sobre documentación de conocimiento tácito en entornos industriales. Dedicó el trabajo a su abuelo don Fermín y a Ernesto Montes. 2 hombres que nunca se conocieron pero que compartieron la misma verdad, escribió en la dedicatoria. Pidió hacer sus prácticas profesionales en la planta de su padre, no en las oficinas ejecutivas donde habría estado cómoda. En la planta, junto a las máquinas, junto a Elena. Quiero aprender a escuchar las máquinas, le dijo a Elena el primer día, con ese mismo fuego en los ojos que su padre había perdido durante años y apenas empezaba a recuperar. Entonces cierra los ojos, respondió Elena. No pienses, no analices, solo escucha. Daniela cerró los ojos frente a la prensa número 7. El ronroneo constante la envolvió como un abrazo mecánico. Sintió la vibración a través de las suelas de sus botas industriales nuevas, a través del suelo, a través del aire. Suena como un corazón, dijo con expresión de asombro. Elena sonrió. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las mismas palabras exactas que ella había dicho a los 5 años, sentada en las rodillas de su abuelo Ernesto. Las mismas palabras, la misma revelación, como si el conocimiento tuviera su propio camino y encontrara siempre, generación tras generación, la misma puerta de entrada. El ciclo continuaba. El conocimiento se transmitía, de manos a manos, de oreja a oreja, de cuaderno a cuaderno, de un abuelo operario a su nieta.
de una mujer con las manos cubiertas de grasa a la hija de quien se había reído de ella. Los puentes más improbables eran siempre los más fuertes. Una tarde, Elena encontró una nota doblada dentro de su casillero de la planta. Letra desconocida, tinta azul, papel arrancado de un cuaderno de cuadrícula, de esos que se usan en los talleres para anotar medidas y cálculos. Gracias por recordarme por qué elegí este oficio. Llevo aquí 14 años y lo había olvidado. Ayer mi hija me preguntó qué hago en el trabajo, y por primera vez pude decirle algo más que opero una máquina. Le expliqué cómo funciona el torno. Le dibujé un engranaje. Sus ojos se iluminaron igual que los míos cuando empecé. Ya empecé mi cuaderno. Apenas tiene 3 páginas, pero es mío. FR. No sabía quién era FR. Nunca lo averiguó. No intentó averiguarlo. Lo que importaba era que alguien, en algún lugar de esa planta, estaba escribiendo, estaba documentando, estaba dejando constancia de lo que sabía para que alguien, algún día, lo encontrara y lo necesitara. Igual que Ernesto. El efecto dominó no se detenía. Cada semana llegaban noticias de algún lugar donde la historia de Elena y el cuaderno de Ernesto habían encendido algo. En una mina del norte, un grupo de operarios presentó formalmente ante la gerencia un documento colectivo con 200 mejoras operativas que habían acumulado durante años sin atreverse a mencionar. La gerencia implementó 143. La productividad aumentó un 22% en un trimestre. En una escuela técnica de una ciudad pequeña, una profesora creó una asignatura llamada Conocimiento Tácito Industrial, donde los alumnos debían entrevistar a operarios retirados y documentar sus métodos. El primer semestre produjo 15 cuadernos, el segundo, 32. En una empresa de manufactura, un gerente joven eliminó la política de sugerencias anónimas y la reemplazó por reuniones mensuales donde cada operario tenía 10 minutos garantizados para hablar. Las primeras reuniones fueron incómodas, silencios largos, miradas al suelo. Pero al tercer mes, los operarios empezaron a hablar. Y una vez que empezaron, no pararon. Un periodista calculó que las mejoras implementadas, a partir de conocimiento operario, documentado en las empresas que adoptaron el modelo, habían generado ahorros equivalentes a miles de millones en su conjunto. No era un número oficial ni verificable. Pero el punto no eran los números. El punto era que escuchar a las personas que hacen el trabajo con las manos produce resultados que ningún consultor externo puede replicar, porque el conocimiento que nace de la experiencia tiene algo que el conocimiento teórico no tiene. Está probado. Cada día, durante años, en condiciones reales, no en un laboratorio controlado, no en una simulación computarizada. En el metal caliente y el aceite quemado y el ruido ensordecedor de una planta real donde las cosas fallan de verdad y las soluciones tienen que funcionar de verdad. Elena lo sabía, Tomás lo sabía, Miguel, Isidro, Patricia, Federico, Gabriela, Miriam y los cientos de operarios que empezaban a escribir sus propios cuadernos lo sabían. Y lentamente, día a día, el mundo empezaba a escuchar lo que ellos siempre habían sabido, que la experiencia es una forma de genialidad que no necesita diploma para existir. Que las manos que trabajan saben cosas que las manos que firman no imaginan. Y que a veces, solo a veces, basta con que una persona se arrodille frente a una máquina muerta, con un cuaderno heredado y una llave fabricada a mano, para que el mundo recuerde algo que nunca debió olvidar. La prensa número 7 nunca volvió a detenerse. Funcionaba cada turno, cada día, con ese ronroneo perfecto que era la mejor música que Elena había escuchado en su vida. Y cada pieza perfecta que producía, hora tras hora, turno tras turno, llevaba invisible pero indeleble la firma de un operario que creyó que escribir lo que sabía valía la pena. Un operario que nunca conoció esa máquina, que nunca pisó esa fábrica, que nunca escuchó los aplausos, ni vio las lágrimas, ni supo que su cuaderno manchado de grasa iba a cambiar la vida de su nieta, y a través de ella, la vida de cientos de personas que él jamás imaginó. Pero lo supo, de alguna forma misteriosa, lo supo, porque solo alguien que sabe que su conocimiento importa, se sienta cada noche a escribirlo con manos cansadas y un lápiz gastado.
Solo alguien que confía en el futuro deja semillas en páginas manchadas de grasa. Y esas semillas, plantadas en silencio durante 40 años, habían florecido finalmente. No en un jardín, en una fábrica, que es donde siempre debieron florecer. Le dijeron que jamás podría, pero la máquina cobró vida y no se detuvo jamás.